1865. Se funda la primera sociedad secreta masónica en Centroamérica. Y a ver si ahora mismo viene a la mente esa imagen tan típica de un grupo de herejes conspirando contra la iglesia en un sótano oscuro, pues hay que borrarla de inmediato. Totalmente, porque la realidad es muchísimo más sorprendente, la verdad. Exacto. Es que el hombre que está a punto de ponerse el mandil masónico, ese delantal lleno de símbolos para dirigir el ritual, es nada más y nada menos que un sacerdote católico en activo, el presbítero Francisco Calvo. Un cura católico fundando una logia masónica. Suena directamente a error histórico, ¿no? Suena rarísimo, así que, vale, vamos a analizar esto a fondo. Hoy ponemos sobre la mesa los textos históricos del investigador Ricardo Martínez Esquivel. Y la misión de este análisis no es soltar una lista de fechas aburridas. No, para nada. La idea es diseccionar las fuerzas sociales y religiosas que chocaron en esa época. Eso es. Vamos a explorar cómo la llegada de la masonería a Centroamérica no fue una simple importación de un club europeo. Fue, en realidad, el espejo de una modernidad que llegaba con bastante retraso a la región. Y es que lo que pasó en Costa Rica en esa década crucial, entre 1865 y 1876, es un microcosmos perfecto. Es ver cómo una sociedad tradicional intenta convertirse en un Estado moderno a marchas forzadas, con todas sus contradicciones. Pero claro, para entender este microcosmos, hay que plantear la primera duda lógica que surge al leer la investigación. ¿Por qué Costa Rica? Y sobre todo, ¿por qué justo en 1865? Es una buena pregunta. Lo digo porque en el resto de América Latina, la masonería llevaba existiendo prácticamente desde los primeros movimientos de independencia. Hablamos de la época de Bolívar. Centroamérica llega a esto con décadas de retraso. Apuntan a 5 factores fundamentales que convirtieron a Costa Rica en la vanguardia absoluta de la región. Se adelantaron bastante a sus vecinos, ¿no? Unos 6 años, sí. Y el primer factor, que fue clave, fue el ámbito académico, concretamente la Universidad de Santo Tomás. Hubo un clima muy turbulento con el golpe de Estado de 1859, lo que hizo que varios intelectuales sufrieran el exilio. O sea, se van del país, ven lo que se cuece por Europa y luego vuelven. Exacto. Muchos fueron iniciados en la masonería en el extranjero. Y cuando pudieron regresar, ocuparon cátedras universitarias y trajeron consigo el racionalismo ilustrado. Fomentaron el debate y cuestionaron dogmas. Prepararon el clima intelectual. Pero a ver, unas cuantas ideas debatidas en un aula no te levantan una institución compleja de la noche a la mañana. Tienes que tener a la gente dispuesta a organizarse. Totalmente. Y ahí entra el segundo factor. Ya existía una incipiente cultura asociativa. La sociedad civil costarricense empezaba a organizarse en gremios y mutuas donde la gente se reunía y, ojo a esto, practicaba elecciones internas. Ah, claro, ya sabían hacer asambleas y votar sus cargos. No era un concepto marciano. Precisamente, la masonería encajó como un guante en esas prácticas democráticas. Y esto nos lleva al tercer factor, que fue el impulso gubernamental a las libertades sociales. El Estado promovió la libertad de cultos. Ya no estabas obligado por ley a pensar de una única manera. Eso es. Pero la verdadera chispa, el motor de todo esto, fue el cuarto factor. La inmigración europea impulsada por el boom del café. El café atrajo muchísimo capital extranjero. Las cifras de Martínez Esquivel son tela, ¿eh? Entre 1865 y 1899, el 61% de los masones costarricenses eran extranjeros. Madre mía, el 61%. Es una barbaridad. Fíjate que, viendo estos ingredientes, me viene a la cabeza una analogía. Costa Rica en esa época era casi como una incubadora de startups modernas. Me gusta la comparación. Es que una startup tecnológica no aparece por magia. Necesita inversores extranjeros, un marco legal propicio con nuevas libertades y el desarrollo intelectual de la universidad. Si quitas cualquiera de estas patas, la logia se hunde antes de empezar. Es que esa analogía es brillante si pensamos en el networking. Imagina un comerciante alemán o un profesor francés llegando a Centroamérica en 1865. Es un mundo nuevo y sin redes institucionales de apoyo. Está solo ante el peligro, claro. Exacto. Para ellos, la masonería no era ir a filosofar, era una red de seguridad brutal. Igual que hoy alguien entra en un foro exclusivo o en un club de golf de élite para cerrar tratos,
Ponerse el mandil te garantizaba confianza y créditos rápidos. Era la vía rápida para integrarse en la élite. Pero claro, nos falta la última pieza del rompecabezas. Y es la pieza más rara de todas. Porque tenemos el ecosistema, los inmigrantes, los intelectuales, pero en el centro de esta red está Francisco Calvo, un cura. Ahí está la gran paradoja. Es que aquí la cosa se pone muy interesante. Cualquiera sabe que la Iglesia y la masonería se han llevado a matar históricamente. El Vaticano llevaba desde 1738 amenazando con excomulgar a los masones. Sí, desde el siglo XVIII. Eran agua y aceite. ¿Y me estás diciendo que este cura simplemente ignoró las advertencias del Papa? ¿Es imposible no preguntarse cómo manejaba esa disonancia cognitiva? ¿Daba misa por la mañana y dirigía un ritual secreto por la noche? Es una duda natural, desde luego, pero los documentos nos obligan a quitarnos nuestra visión actual. Solemos ver a la Iglesia del siglo XIX como un bloque de hielo impenetrable, un monolito. Y en Costa Rica no era así. ¿No todos eran ultraconservadores entonces? ¿Qué va? Ese es el quinto factor. Existían sectores de la jerarquía católica muy influenciados por el pensamiento moderno. Tenías a curas redactando constituciones civiles. De hecho, el primer obispo de Costa Rica, Anselmo Llorente, era tío carnal de políticos liberales que acabarían siendo masones. O sea que el progresismo lo tenían en casa. Literalmente. Y Calvo era un hombre volcadísimo en la acción social. Pero para resolver esa disonancia teológica que mencionas, entra en juego el deísmo. Vale, el deísmo. ¿Cómo encaja eso con dar misa? Pues a ver, el deísmo postula que Dios es el creador, sí, pero es como un gran relojero, o como dicen los masones, el gran arquitecto del universo. Crea las reglas de la naturaleza y deja que funcione sola. Esta visión despojaba a la religión de dogmas estrictos. Vamos, que para clérigos como Calvo la logia no era una secta rival satánica. Era un club cívico para fomentar la educación y la caridad. Exactamente. Desechaban toda la propaganda europea. Pero, claro, esta luna de miel entre el clero progresista y los masones no podía mantenerse en secreto eternamente. Me imagino a los obispos vecinos mirando a Costa Rica con auténtico horror. Y tanto. El conflicto estalló rápido en forma de guerra mediática entre 1865 y 1867. Curiosamente, la alarma saltó desde Guatemala. El obispo auxiliar guatemalteco, Manuel Barrutia, se entera de lo que pasa y le escribe al mismísimo presidente de Costa Rica, José María Castro. Para advertirle del peligro moral de la secta, supongo. Le pide que intervenga urgentemente y prohíba la masonería. Y aquí llega uno de los giros más fantásticos de esta historia. Imagínate la escena. El presidente Castro leyendo la carta del obispo de Guatemala pidiendo prohibir la masonería, sin saber que el propio presidente Castro era el venerable maestro de la logia. Es una ironía monumental, sí. Un obispo extranjero pidiendo al jefe supremo de los masones que persiga a los masones. Es de película. Pero claro, el presidente estaría de su lado, pero las presiones eclesiásticas debían ser insostenibles. Totalmente. Ante las directrices de Roma, el obispo local de Costa Rica, Llorente, ese que tenía sobrinos liberales, se ve acorralado, emite pastorales condenando la masonería y exige a todos los curas que se retracten. Y algunos se asustarían y lo dejarían, lógicamente. Tu jefe directo te amenaza con arruinar tu carrera. Muchos cedieron y abandonaron las logias de inmediato, claro. Pero me fascina cómo reaccionaron los que se quedaron. Parecía una campaña de relaciones públicas brillantemente orquestada. No se escondieron. Lorenzo Montúfar, que era rector universitario y orador de la logia, dio la cara en la prensa. Su argumento de defensa fue puro escaparatismo inteligente. Totalmente. Decía en los periódicos que sus preceptos eran un resumen del Evangelio y de los 10 mandamientos. Promovían el respeto a Dios y la caridad. Le dio la vuelta a la tortilla por completo. Sí, le dio la vuelta. Y esto plantea una cuestión vital. Usaron los valores cristianos para legitimarse ante el pueblo. Se presentaban como los garantes del orden. Básicamente decían que condenarlos a ellos era condenar el cristianismo. Exacto. Evidentemente, la prensa católica contraatacó con fiereza. El periódico salvadoreño La Verdad los ponía a caer de un burro. Decían que venían a destruir las familias. Pero lo transformador aquí no es quién tenía razón. Sino que el debate estaba en la calle, ¿no? Eso es. El cruce de ataques en los periódicos construyó la esfera pública moderna en Centroamérica. Por primera vez, el ciudadano veía a las élites debatir de política y religión abiertamente. Claro, el debate salió de los palacios, pero es que luego ese debate ideológico aterrizó de lleno en la política real.
Y aquí nos topamos con una contradicción que te deja perplejo. A ver. Toda la masonería basa su discurso en la fraternidad universal. Se llaman hermanos. Pero los textos detallan cómo estos mismos hermanos de élite se daban golpes de Estado los unos a los otros, a cañonazo limpio, a partir de 1870. Es muy chocante, desde luego. Da la impresión de que esa hermandad inquebrantable se terminaba en el momento en que alguien quería el sillón presidencial. Es que la política se come a la teoría siempre. En esos años hubo una oleada de golpes de Estado liberales en Costa Rica, El Salvador y Guatemala. Y en los tres países tenías a prominentes masones liderando a los militares. Vamos, que la masonería era secundaria frente al poder. Para ellos era un símbolo sociomoral de su proyecto laico. Lucir el estatus de masón era como un sello de garantía ilustrada. Fíjate en su ambición que en 1871 crearon una macrologia centroamericana, el GOSCA. Así, que replicaba la estructura de una república utópica. Exacto, con su poder ejecutivo, legislativo y judicial. Era un ensayo a pequeña escala de su gran sueño de unir políticamente Centroamérica. Reflejaban en la logia el país que querían imponer. Pero si vemos la crudeza de la realidad, esto tumba el típico mito conspiranoico. Los masones nunca controlaron la política en la sombra de forma unánime. Nunca, jamás. Se peleaban encarnizadamente, cambiaban de bando y se traicionaban. No participaban en política por ser masones. Adoptaron la masonería igual que adoptaban la moda parisina. Era un distintivo social que decía, nosotros somos el futuro. El movimiento resultó ser de cristal, porque hacia 1876, apenas 11 años después de empezar, todo este chiringuto masánico se derrumba. Las logias echan el cierre. ¿Qué destruye tan rápido este imperio? Fueron tres razones fundamentales. La primera, la más devastadora, fue la inestabilidad política. Esas revoluciones tan democráticas degeneraron rápido en dictaduras patrimonialistas. Que es básicamente tratar al país y al erario público como si fuera tu cortijo privado. Tal cual. Militares asumiendo el control absoluto, como Tomás Guardia en Costa Rica o Justo Rufino Barrios en Guatemala. Barrios, fíjate, se acercó a la masonería y al protestantismo, pero por puro pragmatismo. Solo para quitarle poder a la Iglesia Católica, supongo. Claro, y bajo estos caudillos los espacios para el libre pensamiento se asfixiaron. El Estado no toleraba reuniones a puerta cerrada. Lógico. Si tú usaste las logias para conspirar, no quieres que otros las usen contra ti. Efectivamente. La segunda razón del colapso fue la fractura interna. Los rencores de la calle y las rivalidades cruzaron las puertas de los templos masónicos. En vez de ser un refugio de debate, eran campos de batalla partidistas. La supervivencia política borró cualquier juramento fraternal. Por completo. Y la tercera razón es el final del drama personal de Francisco Calvo, que es muy triste. En 1873, el vicario ultraconservador Domingo Rivas asume el control de la Iglesia en Costa Rica. Y venía con ganas de hacer limpieza para ascender. Venía a hacer méritos ante Roma, sí. Su primer objetivo fue Calvo. Lo suspendió de sus labores. Calvo se quedó aislado, amenazado con juicios canónicos y la excomunión. Y lo peor de todo, sus hermanos políticos masones le dieron la espalda. Estaban ocupados salvando sus propios puestos, claro. Exacto. Acorralado y sin apoyo, en 1876 Francisco Calvo firma una abjuración formal. Renuncia a la masonería para salvar su lugar en la Iglesia. Es demoledor. Entonces, si miramos todo el recorrido, ver a un hombre tan convencido como Calvo acabar rindiéndose resume la tragedia de esta época. En el plano ideal, era un sueño ilustrado precioso. Pero cuando la realidad del poder golpeó la puerta, esas reuniones nocturnas demostraron ser secundarias. A la hora de la verdad, la supervivencia política aplastó al idealismo. Esa es la gran tesis de estas fuentes, sin duda. El trabajo de Martínez Esquivel desmonta el mito de que las sociedades secretas son el motor de la historia. La masonería centroamericana no modernizó el Estado, fue simplemente una consecuencia de esa modernización. ¿Una moda más de la burguesía? Una institución muy frágil. Nació cuando el clima legal lo permitió, floreció fugazmente y se desmoronó como un castillo de naipes en cuanto volvió el autoritarismo. Es un viaje verdaderamente fascinante. Hemos empezado viendo a un cura fundar una logia secreta, que parecía algo incomprensible, y ahora vemos que era el reflejo exacto de una sociedad en transición buscando la modernidad. Y esto deja una semilla excelente para la reflexión.
A ver, cuéntame. Si uno lo piensa, si el auge y la caída de aquellas sociedades supuestamente inquebrantables del siglo XIX fueron solo un espejo de las ansiedades y los egos de su tiempo, ¿qué nos están diciendo las redes exclusivas que tenemos hoy? Es una gran pregunta. Cuando miramos esos foros encriptados de Internet o los clubes opacos de los magnates de Silicon Valley, ¿qué revelan realmente sobre nosotros? Quizá nuestras propias sociedades secretas tecnológicas de hoy sean tan solo el síntoma de nuestras flaquezas actuales y no los arquitectos del futuro que creemos que son. Ahí queda eso, algo en lo que, sin duda, merece la pena seguir pensando.